Este es un torneo un poco atípico. Recordemos, la liguilla se juega sin mexicanos. Recordemos que hay reajustes en las fechas. Recordemos que no hay play-in. O sea, son una serie de movimientos que también termina siendo tal vez un torneo no menospreciado, no que pierda eventualmente valor, pero que sí pierde el peso de los otros torneos. ¿Por qué? Porque recuerda, por ejemplo, para el Mundial del 86 inventaron dos torneitos cortos, uno lo gana el América y el otro creo que fue Monterrey. En el 70 ocurrió lo mismo. Esta también es tratar de darle el apoyo a la selección mexicana, ¿no? Pero América necesita hacer más. Chivas me parece que está ya todo ordenado para que sí sea protagonista y el resto, bueno, creo que vamos a ver. Me parece que este torneo se va a parecer muchísimo a lo que vimos en el anterior con respecto a los que van a estar ubicados en los mejores lugares de la tabla, ¿no? ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, el primero del año, podcast de lunes, podcast en el que además alguien que iba llegando de vacaciones de Acapulco se encontró con una sorpresa. Por ahí de repente tuvo que sacar sus dotes de cazador furtivo para tratar de aniquilar un ratoncito de 5 centímetros. Pero bueno, ya sabe usted que generalmente hay mujeres que no tiemblan ante nada. Hay mujeres a las que no les tiembla el pulso ante nada, pero a veces entre un diminuto ratón terminan en un estado de histeria. Así que así comenzamos este podcast con Elizabeth Patiño. Si usted la ve un poco despeinada, debe haber sido por el efecto electrizante de haberse confrontado con semejante bestia salvaje de 5 centímetros. Pero bueno. En fin, mucho para platicar. Tendremos la Liga MX que arranca este fin de semana. No ha habido grandes movimientos, no ha habido los movimientos esperados. Es lógico, recordemos que en esta ventana no se dan tantos movimientos, especialmente los equipos que no tienen dinero o no tienen ganas de ser competitivos, pero también estaremos hablando de algo muy importante, que es la Copa del Mundo. Hay dos perfiles para ello. México es el primer país que organiza 3 Copas del Mundo y México, anótelo esto, en las dos anteriores nunca pudo capitalizar el hecho de ser sede y todo lo que implicaba la mejora de los estadios, la euforia de la bla, 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 ya sabe usted. Es más, es curioso, tome nota de esto. Después del Mundial del 70, México no va al Mundial del 74 en Alemania porque se queda atorado en el premundial de Haití. Recuerde que muchos futbolistas dijeron, es que nos hicieron brujería vudú y no pudimos dar nuestro rendimiento. La verdad es que recuerdo, porque en aquel entonces me tocó leerlo todo, cómo de repente se lesionaron los dos porteros y fueron a sacar a Brambila, yo no sé de dónde, para que apareciera como el tercer portero, porque los otros dos, Nacho Calderón y Rafa Puente, pues algo les había pasado. En fin, y después recuerde usted que después del Mundial del 86, México no va al Mundial del 90. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque ocurrió lo de los cachirules. Así que después del Mundial de 2026, México quedará marginado del 2030, pues parece una maldición. Estaremos hablando de todo eso y también, obviamente, de cómo puede repercutir las acciones de Estados Unidos en Venezuela directamente en las condiciones que podrían prevalecer durante la Copa del Mundo 2026. Recordemos, se juega una primera fase en Canadá, una primera fase también en México, obviamente en Estados Unidos, y después toda la fiesta se va a Estados Unidos. Elizabeth Patiño, revisando lo que se viene en la Liga MX, no hay grandes contrataciones. Podría parecer que Cruz Azul es el que ha hecho los mejores esfuerzos. Sí es cierto que Palavicino estaría por presentarlo esta semana, y también sí es cierto que Borja es el jugadorazo que todo mundo está adelantando que puede ser la gran novedad en el equipo de Cruz Azul. Pero el resto, quietecitos, ¿eh? ¿Cómo Quietecitos. está, Rafa? Buen inicio de año. Bueno, ya algunos ya iniciaron el año hace unos días, Que ¿no? todos tus días sean Gracias. iguales. Lo despeinada van a pensar que hay un ratón en mi casa todos los días, ¿no? Porque eso no ha cambiado desde hace varios años. Pero bueno, ni modo, el irse de vacaciones, de pronto uno llega con algunas complicaciones, pero ya estuvo, ya quedó arreglado. Y sí, o sea, Rafa, no es un poquito de miedo, es pánico a los ratones. ¿Tú no? Bueno, tú hasta te los quieres comer, ¿no? Bueno, los No, quieres no, no. probar, porque no los has probado.
No, la sopa de rata que hacen en San Luis no la he comido todavía. He probado el cuyo, ese lo probé en Perú y muy rico cuando lo sacan del horno, así crujiente, como si fuera un pequeñito lechón. Pero no, la sopa de rata no la he probado y los ratones pues no tienen carnita como para que valga la pena. No, no, gracias. Yo prefiero algún taquito de suadero o de cabeza antes de comer un ratón, pero bueno, ni modo, es lo que hay. Y sí, altas y bajas, no hay demasiado, ¿no? A mí de pronto me sorprende el América, yo sí sigo esperando el América, sigo pensando que el América necesitaba incorporaciones, necesitaba jugadores para que Jardine pues tuviera un equipo más competitivo, pero al parecer o siguen muy sigilosos planeando fríamente lo que tienen que comprar o lo que tienen que adquirir, aunque sea como préstamo, pero pues ya estamos a unos días de que arranque el torneo mexicano y en este lapso sí fue muy corto, hubo muy poco tiempo, sobre todo para los equipos que llegaron a finales, ¿no? Pero no fue mucho el tiempo de pretemporada y bueno, realmente Cruz Azul, entre comillas, ¿no, Rafa? Porque seguimos esperando a que se haga el tema oficial. Sí, la verdad es que todavía en Cruz Azul los movimientos queda claro que es una institución que ha encontrado o que sabe que la fórmula es ir fortaleciendo los planteles. Y lo ha hecho de manera aparentemente congruente. El problema es que el Arcamón, cuando parecía que estaba más fortalecido que nunca, no le pudo sacar el jugo que se quería y esto seguramente le deja condicionado para el arranque de este torneo. Toluca ha hecho eventualmente algunas contrataciones, lo de Córdoba, etcétera, la llegada de algunos jugadores que no son de alto perfil, pero que evidentemente le vienen a dar al equipo de Toluca una cantidad de recursos para que en las situaciones de emergencia o jugando la liguilla sin mexicanos, entonces de repente se le presente ya una oportunidad de tener armado un plantel y no lo tome en una situación de desequilibrio. Por lo demás, lo de Emiliano Gómez, que parecía que ya estaba totalmente armado y que América preguntó por él, Tigres preguntó por él, Toluca preguntó, bla, bla, bla. Resulta que el precio que le han puesto a la carta es exorbitante y lo que está pidiendo el representante como salario para él es realmente inadmisible dentro de las mismas plantillas, porque todavía tiene que llegar a demostrar que sí puede con el paquete. Y ese es en general el escenario, o sea, no Cambindo a vemos León, grandes creo que es movimientos entendiendo. León se ha reforzado, creo que dentro de las posibilidades, regresa Iván Rodríguez, está Jordan García, Ay, está Juan Pablo Domínguez de Toluca, campeón del fútbol mexicano, Cambindo, que llegó como compra definitiva, y Nicolás Vallejo. Las bajas solo fueron James y Nico Fonseca. Entonces, digo, hay algunos equipos que sí, a lo mejor no con mucho nombre, pero creo que no se han reforzado mal, y uno de ellos me parece León. Aquí en el último podcast del 2025 dijiste que veías a Atlas poderoso. Con lo que tiene hoy Atlas, Rafa, yo honestamente lo sí. veo difícil, ¿no? Que entre dentro de la posibilidad de que sea un sexto o un séptimo compitiendo por el título en la liguilla. La plantilla de Atlas cuando fue bicampeón no era nada notable. Es decir, Julián Quiñones llegaba de andar dando tumbos por medio fútbol mexicano y sin consolidarse. Lo de Julio Furch era evidentemente un buen jugador, pero que Santos había demostrado que llegó a regañadientes al Atlas y entonces realmente había mucho escepticismo con lo que tenía. Pero obviamente fueron apareciendo jugadores que debutó incluso el mismo Coca, Jeremy Márquez, uno de los más valiosos, Rocha estaba en su mejor momento, Camilo Vargas, bueno, sigue siendo uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, le pudo sacar jugo hasta Nervo, o sea, me queda claro que con Coca no buscas tanto la calidad, sino que buscas estrictamente el rendimiento, el funcionamiento, la intensidad. Vamos a ver si lo consigue. Yo ya aposté por él. Vamos a ver si no termino tragándome mis palabras otra vez en el cierre del torneo. Y Toluca haciendo lo propio. América, a ver, América suma Dourado, que era así como el sueño de Jardine de poder tenerlo. Y sí, obviamente fortalece al equipo, pero sí necesita, para mí sigue necesitando un hombre que te defina, que sea un goleador. Yo por eso mencionaba en Twitter que debían de estar los departamentos de
deportivos, viendo la Copa Africana de Naciones, porque aparecen jugadores que tienen sueldos que están muy por debajo de lo que pagan en los equipos mexicanos y que eventualmente podías llevarte a muchos de ellos con una cotización, qué sé yo, de cartas de 2 millones, 3 millones de dólares. Claro, hay algunos africanos que no pueden llegar al fútbol mexicano porque son cotizadísimos en Europa, pero hay jugadores de segundo nivel en esas selecciones que bien podían haber apostado. Por cierto, Sudáfrica ya se quedó en el camino ante Camerún, el rival de México ya se quedó en el camino dentro de los cuartos de final, no llega a los cuartos de final. Así que bueno, ese es más o menos el panorama dentro de estos equipos, pero el América, que no alcanzamos a platicarlo porque eso ya surgió después del último podcast del año pasado, esta sociedad con el grupo Atlántico, Atlantic, que obviamente le va a fortalecer en muchos sentidos, que tampoco implica que vaya a significar, porque lo estamos viendo, una explosión financiera. No, queda claro que Emilio lo que está buscando es ese socio que no consiguió para el estadio, porque recuerden que lo que Emilio Azcárraga ya quería con Citigroup era que se hicieran cargo de todo el refinanciamiento del Estadio Azteca y no se dio. Termina con Banorte, que no tiene ni remotamente el perfil de lo que es Citigroup. Y ahora, pues bueno, estas alianzas, lo curioso es que América da un paso importante, ya lo había dado Necaxa con capital extranjero, ya lo había dado San Luis con capital extranjero, lo había dado Querétaro, pero el América era impensable que de repente lo hiciera de esa manera. Vamos a ver hasta dónde le alcanza para que satisfaga, porque lo dijo Emilio, a partir de esta alianza, dijo Azcárraga Gallán, vamos a pensar en volver a ser campeones. Bueno, esperemos que se empiece a reflejar poco a poco. Ahora, este es un torneo un poco atípico. Recordemos, la liguilla se juega sin mexicanos. Recordemos que hay reajustes en las fechas. Recordemos que no hay play-in. O sea, son una serie de movimientos que también termina siendo tal vez un torneo no menospreciado, no que pierda eventualmente valor, pero que sí pierde el peso de los otros torneos. ¿Por qué? Porque recuerda, por ejemplo, para el Mundial del 86 se inventaron dos torneitos cortos, uno lo gana el América y el otro creo que fue Monterrey. En el 70 ocurrió lo mismo. Esta también es tratar de darle el apoyo a la selección mexicana, ¿no? Pero América necesita hacer más. Chivas me parece que está ya todo ordenado para que sí sea protagonista y el resto, bueno, creo que vamos a ver. Me parece que este torneo se va a parecer muchísimo a lo que vimos en el anterior con respecto a los que van a estar ubicados en los mejores lugares de la tabla, ¿no? Tu Pachuca sí regresa a Rondón. Sí, sí, al parecer sí. Entonces, Pachuca más o menos se refuerza. Mi colta, que el central, que había estado casi un año parado, se les lesionó en los entrenamientos, la rótula y 6 meses más otra vez para recuperarse. Digo, de pronto las malas noticias que te pueden pasar en un trabajo de pretemporada. ¿Sabes qué, Rafa? Que yo creo que no, y bien lo dices, no es menospreciar, pero creo que ahora los equipos que no son tan fuertes o que no son favoritos dentro, digo, voy a quitar a Toluca, que creo que el turco va a saber hacer su chamba bien, a pesar de que se iba a perder a futbolistas importantes ya en instancias definitivas. Creo que puede ser una opción para equipos tal vez como León. No sé si Atlas, yo Atlas lo sigo descartando, pero a lo mejor uno que otro se anima, ¿no? Porque los jugadores mexicanos que están en los equipos que aspiran a ser protagonistas, pues sí, sí te marcan una diferencia. Pero ahí está la chamba de los entrenadores, ¿no? Que hoy lo saben y saben que tienen que comenzar a trabajar con lo que va a estar disponible más que con lo que vas a tener para planear y poder hacer una buena liguilla y ser campeón. Al final, si eres campeón o Toluca es tricampeón, nadie le va a poder quitar mérito, ¿no? Sí, a lo que yo me refería es el hecho de que en el proceso de clasificación a la liguilla los equipos estarán completos, excepto con la cantidad de partidos en los cuales tendrán que ceder jugadores, principalmente los de fecha FIFA, pero de ahí en fuera, ya en la liguilla pues va a ser una historia a la cual yo creo que vamos a ver prácticamente a casi los mismos. Posiblemente el León, si Cambindo finalmente decide convertirse en el jugador que tantas veces se ha asomado a la puerta de ser protagonista, lo consigue, ¿no? Pero sí,
el hecho de que no haya un play-in quiere decir que la basurita no va a tener acceso a la liguilla, sino los que en verdad se propongan a lo largo de las 17 jornadas querer meterse ahí. Pero por lo demás, creo que así. Vamos a ver al América, vamos a ver a Cruz Azul, vamos a ver a Chivas, vamos a ver a Tigres, vamos a ver a Rayados, vamos a ver, insisto, en mi punto de vista, a Atlas. ¿Tú crees que vamos a ver a León? Y por ahí alguno que de repente quiera dar la sorpresa, se decida a dar la sorpresa, ¿no? Pero no hay muchos cambios en el horizonte. Vamos a ver hasta dónde saben invertir correctamente los equipos. Espero que no termine apareciendo ninguno por ahí de manera lastimosa, lastimera, con una cantidad de puntos inferior al 50% de productividad para meterse a esto. Entonces, reiterando, tus cinco, bueno, ¿cuáles? Mis cinco serían América, sería Chivas. No, América no lo había dado, No, ¿verdad? Bueno, América no lo habías América, dado, no Chivas, corrijas ahorita. América no lo lo había dejaste dado. fuera. Entonces eran Toluca, Atlas, Cruz Atlas. Azul, Chivas, ¿y quién era el otro? Tigres. Sí. Ok, ya Yo está. Ahí está, ahí puse a vamos. Toluca, puse a Chivas, puse a Tigres también, em, puse a Cruz Azul y por ahí me animé con uno que no había estado en la instancia, pero no recuerdo. Creo que eran Rayados, Nah, ¿no? Rayados no. No, la verdad, honestamente, es que con Rayados, a ver, Rayados va a calificar seguramente, pero después no va a pasar nada con Rayados. Pues yo creo que voy a poner allá a León. Voy a poner a León. Sí, sí, bueno, A pues ver, también, esa. ok, Necaxa con muchas limitaciones, pero es un tipo que constantemente está dentro de los líderes de goleo, Rafa. O sea, más allá de Sí, sí, que sí. No, aparte no, se es un buen lesiona en la parte futbolista. final, se da ahí su golpe en la cabeza y bueno, ya no le alcanza para seguir compitiendo por el título de goleo, pero es un tipo que está ahí, te hace arriba de 8 goles. Supongo que con León, con un poquito más de trabajo, ya con Nacho Ambriz, con la prueba y error que fue el torneo pasado, creo que León puede ser un equipo que le vaya mucho mejor de lo que le fue el torneo anterior. Bueno, quede eso ahí. Ahora, con respecto a lo del Mundial, esos dos perfiles que habíamos planteado, ¿no? Es decir, va a ser la tercera Copa del Mundo para México y en las dos anteriores no hubo ningún cambio drástico en su organización. No hubo ningún cambio drástico para saber aprovechar que fuiste sede, que te llegó flujo económico, pero a borbotones, y que de repente no lo supiste canalizar, ¿no? A ver, en la Copa del Mundo de 1970, cosas que tú seguramente podrás haber leído, pero que ni remotamente tienes noción de ello, se hizo una Copa del Mundo moderada, después terminan siendo eliminados en Toluca por Italia. Se le culpa mucho, es cierto, tuvo responsabilidad Nacho Calderón en algunos de los goles, pero después para el Mundial del 74, cuando parecía que tenías una base que habías aprendido, se presenta que pues, en Haití se desmoronan. El ingeniero Javier de la Torre era el entrenador. Se desmorona el equipo, se desmorona emocionalmente, se asustan, pues se mueren de miedo en los partidos. Los golea Trinidad y Tobago, si mal no recuerdo, 4-0. O sea, no se aprovechó. Para el Mundial del 86, bueno, aquello fue una fiesta magnífica por donde se le vea, los calambres de Hugo en Rayados, las decisiones del árbitro colombiano en Monterrey ante Alemania, lo que tú quieras. México se queda con las ganas de ir más adelante. Pero después ocurre lo de los cachirules. Rafael del Castillo decide adulterar actas de nacimiento con la venia de Guillermo Cañedo y Emilio Azcárraga, padre, el Tigre. Entonces, México queda castigado del Mundial del 90, que era una buena generación la que llegaba al Mundial del 90. Hugo llegaba en plenitud y había ya toda una serie de jugadores que estaban saliendo de Pumas, de América, que hubieran fortalecido tal vez la mejor selección mexicana de la historia, pero no ocurrió. Así que esos dos antecedentes no son buenos, porque algo pasará con el Mundial 2026. Metes ¿México la será sal. capaz de aprovechar esto?
Es que la pregunta es esa, si México esta vez siendo, es el primer país que es organizador 3 veces de una Copa del Mundo, cierto, le dieron 13 partidos, las miserias que le quiso dar Estados Unidos para la sede de México, pero es una oportunidad para de repente relanzarse. Se han cometido errores, recordemos que Estados Unidos y Canadá no le dieron las concesiones fiscales que quería FIFA, pero sí se las dio México. Hay una serie de circunstancias que tendrán todavía que solucionar para ser una mejor sede, pero yo no veo el perfil como para que México de repente aproveche ser por tercera ocasión sede de la Copa del Mundo. Va a ocurrir lo mismo que en 70 y 86. ¿Quiénes aprovecharon mejor el Mundial del 70 y el 86? La familia Azcárraga y Televisa. Va a ser exactamente lo mismo en esta ocasión, porque de ahí en fuera los clubes no los veo sacando grandes beneficios, no los veo con perfil de aprender de elecciones anteriores y no hay un líder al frente de la Federación Mexicana de Fútbol para que en este parteaguas que puede ser una Copa del Mundo se generen grandes cambios. Eso sería muy lamentable porque la historia, Eli, que rápidamente España después del 82 cambió su liga, modernizó estadios, empezó toda esa generación de futbolistas, cambió su proyecto de sub-21 y empezó a ganar títulos de todos los niveles. Estados Unidos 94, fíjate lo que ocurre. Empieza la MLS en el 96. Para que Estados Unidos tuviera la sede del 94, la FIFA le condicionó: no tienes una liga profesional, ofréceme una liga profesional. 94 se juega el Mundial, 96 arranca la Liga MLS, ahorita tiene 30 equipos, en 2027 contempla tener 32. O sea, hay equipos que sí han aprovechado. Francia es campeón de la Copa del Mundo y dijo, caray, a partir del proyecto Clairefontaine, empieza con su trabajo desde jugadores de 13 años, que ya existía, pero que empezó todavía a fortalecerse más después de la Copa del Mundo. Lo hemos visto. Gana todavía una Copa del Mundo más, se apodera de los torneos europeos, gana medallas olímpicas. O sea, hay países que sí lo han aprovechado, hay otros que no. Sudáfrica no lo aprovechó, Brasil no lo aprovechó, Italia no lo aprovechó, Alemania lo hizo y le alcanzó para quedar campeón en Brasil 2014. Y el problema es que México, yo no creo que después de esta tercera Copa del Mundo que va a ser sede, vaya a cambiar la historia. Me parece que van a ser los mismos ganones, Azcárraga y Televisa. Nada Que más, termina ¿eh? siendo una pena, porque siempre el que estés en los ojos del mundo, pues debería de motivarte y animarte para tratar de hacer cambios. A ver, a lo mejor no cambios tan sustanciales. El decir, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, no había liga y tener una liga fue un salto muy importante, ¿no? Pero en México podrían mejorar muchas cosas en la liga mexicana, Rafa. El problema Claro. es quién lo va a decidir. Hace algunos días, y no sé si lo leí por el Día de los Inocentes, porque después seguí buscando información y ya no hubo más, pero hablaban que después del Mundial, Santiago Baños podría quedarse en el puesto de Mikel Arreola. No lo sé, no sé si era por el Día de los Inocentes, deseo que así haya sido esa información, pero imagínate, no sea, más allá en pensar en qué podemos mejorar, pues deben estar pensando en que la misma gente siga ahí para seguir tomando las mismas decisiones que no te llevan a ningún lado. Está ahí el reflejo y ahí está tu respuesta. ¿Qué va a pasar con México como país futbolero después del Mundial? Creo que nada distinto, ¿no? Mira, está por publicarse, lo envié hoy, un blog sobre ese tema. Es muy extenso, es para gente que de verdad quiera y sepa leer. Son más de 2000 palabras. Pero lo que yo hablo es de que, por ejemplo, en 2019, un grupo de economistas encontraron que en el fútbol mexicano se daba empleo a 193,200 personas. 2019, después de la pandemia, en el crecimiento que hubo, deben de ser cerca de 200,000 personas. Sabes que la Liga de España no llega a ese nivel de dar empleo a 200,000 personas. La Liga de España, Eli, y la Liga Premier tampoco, pero la derrama que hace fiscalmente
es muy superior. Y bueno, el nivel de fútbol, pues ni qué hablar. O sea, si México tiene en total, porque las cifras a mí también me asombraron cuando las estuve buscando, si en total en el mundo hay 170 millones de mexicanos regados, que solamente tengas un jugador como es Emilio Mora para que desahogues tus sueños, qué triste es esto cuando lo comparas con otro escenario. Pero si tienes 170 millones, estadios de fútbol de buen nivel, infraestructura que no tienen otros países de primer mundo futbolístico, entonces te dejen claro que México tiene todo para ser un protagonista y que no sabe serlo, no puede serlo, no lo dejan serlo. ¿Qué es lo más frustrante? Digo, al final no es una varita mágica, ¿no? Puedes tener todo esto y si no sabes cómo utilizarlo o no sabes cómo encaminarlo o encauzarlo, de poco y nada te sirve. Habría cosas buenas para mejorar, Rafa. O sea, todos yo sé, y yo sé que lo ponen de ejemplo, ¿no? Es increíble, algunos como burla de con tantos millones de mexicanos que hoy muchas de las esperanzas o los ojos voltean a ver a un chavito de 17 años que a ver qué pasa con él en la Copa del Mundo, ¿no? Y que se consolide en la primera división, etcétera. Que creo que ya podemos hablar de que comienza a consolidarse. Pero pues ahí está la falta de dices, hay infraestructura, pero no hay estructura de fuerzas básicas. No hay quien supervise en cada uno de los clubes. Intentos aislados. A algunos les interesa, a otros les vale, a otros no les genera lana o no lo ven como un modelo de negocio, no es como se manejan, no les importa como a los equipos regios. Entonces, cada quien pues, lleva agüita para su molino, ¿no? Y de acuerdo a lo que le convenga. En la mayoría de los clubes tendrían el potencial para trabajar bien a las fuerzas básicas. ¿Cuántos lo hacen? Los mismos de siempre, ¿no? Bueno, inclusive Pachuca, a pesar de que siempre hace bien las cosas, el último torneo que todos se lo quisieron reclamar a Jimmy Lozano, no debutó futbolistas. Entonces, inclusive los clubes que siempre lo hacen, lo dejó de hacer. Imagínate, Rafa, por eso es un Gilmora y no a lo mejor no vas a encontrar 10, pero 3 futbolistas. De todos estos 3 futbolistas que se puedan ir consolidando, tendrían que existir. Sí, por eso es interesante el proyecto de Chivas en este momento y a futuro. Lo del América ya lo dijo el mismo Jardine, no se puede dar el lujo de desarrollar jóvenes porque el América no tiene tiempo para mostrar a los jóvenes. Y entiendo que demográficamente, porque no faltará quien ponga ese comentario, demográficamente no te marca el hecho de cuántos habitantes o cuántos mexicanos hay en el mundo, porque si fuera así, bueno, pues entonces China y la India serían campeones mundiales de todos los deportes por la abrumadora dimensión que tiene de habitantes, ¿no? Pero también entendiendo que en China y en la India no existen esos genes con la que nace el mexicano, que se siente, como dice el himno nacional, el cielo en cada hijo, un soldado en cada hijo te dio, igual el cielo un soldado y un futbolista en cada hijo te dio, pero pues no te alcanza. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de desarrollo. En fin, y por otro lado también el tema de la invasión, pues llamarle de alguna manera, la forma en la que Estados Unidos irrumpe en Venezuela, que no vamos a hablar de las situaciones políticas, eso le corresponde primero a especialistas en el tema y segundo a los venezolanos, que ellos en carne propia saben exactamente la dimensión de este movimiento, porque habrá quienes lo festejen y habrá quienes lo castiguen, pero nosotros, por lo menos yo no me siento ni remotamente capacitado para caer en un análisis profundo de lo que puede reflejar. Pero futbolísticamente, ¿qué puede generar? Bueno, hay quien cree, hay quien solicita que se le quite a Estados Unidos la Copa del Mundo 2026. A ver, ya lo hemos dejado en claro. La FIFA llega y se apodera de los países. Acá pasó todo lo contrario. Estados Unidos se apoderó del Mundial y le dijo a FIFA, tú eres mi invitado, pero el Mundial es mío. Y Ha hecho lo que ha lo querido, hemos visto Rafa. que Lo así ha vimos pasado. en el Sí, sí, sorteo, sí. ¿no? Bueno, hasta un reconocimiento de la paz le dieron a Donald Trump. O sea, imagínate hasta dónde llega. Lo hicieron donde quisieron, lo cambiaron inclusive de sede, porque primero era en Las Vegas, si mi memoria no me falla. Entonces, Estados En la Unidos esfera. ha hecho lo que ha querido. Y mucha gente se cuestiona que si la ONU, que si los derechos humanos, que la invasión. Pues si Rusia y Qatar fueron sedes de mundial,
Pues yo creo que digo, a menos que pasara una situación política compleja que impidiera que Estados Unidos pudiera ser la sede, ¿no? Pero de otra forma, yo creo que la FIFA no va a actuar en contra de Estados Unidos a partir de esto, ¿no? No, 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 es decir, y yo creo que, vamos, tiene en este momento tan sujeta, tan secuestrado Estados Unidos la Copa del Mundo, que nadie se la va a quitar. Infantino no se va a atrever. Infantino ni remotamente va a reaccionar, que normalmente, recordemos, por ejemplo, que Rusia, a partir del conflicto bélico con Ucrania, a partir de ahí quedó totalmente marginado, es decir, no participó en las eliminatorias para esta Copa del Mundo, no va a estar en los Juegos Olímpicos de invierno y es muy probable que no esté en los Juegos Olímpicos del 2028 a celebrarse en Los Ángeles. O sea, sí hay repercusiones a veces, pero esta vez seguramente no va a pasar nada. ¿Qué tendrá que hacer Estados Unidos? Seguramente va a incrementar medidas de seguridad, seguramente va a ser un poquito más restrictivo en la entrega de visas. Recordemos que tú tengas un boleto para la Copa del Mundo te facilita conseguir la visa de entrada por un lapso muy definido, pero no te garantiza que la puedas conseguir. O sea, te permite pedirla, pero no te garantiza que la consigas porque todavía hay una serie de circunstancias que te pueden ir revisando. Entonces, sí, impedirá también que, por ejemplo, el flujo de turistas mundialistas que lleguen a México o que estén en Canadá y que quieran viajar a Estados Unidos a seguir a su equipo, no necesariamente van a tener todas las facilidades. O sea, entendiendo eso, que esto va a agravar el Mundial absolutamente. Recordemos que la FIFA nunca ha permitido que se politicen. Recordemos que ocurrió en los Juegos Olímpicos del 88 y en los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta, que en ese momento en Moscú y en Atlanta, en Estados Unidos, sí se generaron algunas reacciones de tipo político, boicots y todo eso, pero acá la FIFA nunca lo ha permitido. La FIFA es la que ha tomado las decisiones puntuales de qué sí y qué no. Está el caso de Rusia en este momento. Así que, no, la Copa del Mundo no va a modificar sus sedes. Seguramente Estados Unidos como país va a implementar algunas medidas de seguridad, algunas medidas de filtro. Esto podría replantear incluso la forma en la que los boletos serán distribuidos. Recordemos que Estados Unidos ha dado una prioridad al aficionado en Estados Unidos para que tenga acceso a los partidos por lo pronto de su selección y de otra serie de Muy bien encuentros, hecho. ¿no? Así Que es que, algo que pudo haber, hablando de eh, las cosas que México pudo haber aprendido o hecho bien, es algo que pudo haber hecho y México no lo hizo. Por cierto, Rafa, yo conozco a 3 personas que no tenían visa para entrar a Estados Unidos, tienen su boleto, hicieron su cita y al parecer todo fluye bien. Muy pronto, creo que es en un mes o mes y medio, sí se acortan los tiempos para que puedas asistir al Mundial, pero como bien lo dices, a ver, no es seguro, por más que tengas tu cita, como para cualquier persona que va, que te den la visa, ¿no? Aunque sea por un lapso muy corto de tiempo para poder ver al partido, pero sí el trámite es mucho más ágil. O sea, hay quienes esperan un año, tú te esperas un mes. Si puedes comprobar que tienes tu eh, boleto para el Mundial. es que también recuerda que antes de, creo que es desde principios del año pasado, se hizo una modificación en los consulados y embajadas del resto del mundo. Por ejemplo, antes en Colombia te tomaba prácticamente un año y medio. Bueno, te tomaba en Guadalajara. Yo me acuerdo porque el consulado está cerca de la casa familiar y te tomaba un año, año y medio la cita. Las citas aumentaron el volumen de empleados precisamente para que todo fuera mucho más expedito. Así que sí, pero seguramente habrá un poquito más de restricciones o de observación sobre quién eres, de dónde vienes, tu país está en la Copa del Mundo, tu país no está en la Copa del Mundo.
Y recordemos que también los filtros que hay ahora, ya no solamente de tipo consular, sino de otro tipo, permiten identificar mejor quién puede y quién no puede entrar. Obviamente un mexicano que quiere entrar a Estados Unidos y que tenga la capacidad de demostrar que tiene boleto y que tiene boletos de avión también, eso le va a facilitar todo este escenario. Pero eso sería lo único. Así que los que estén levantando la voz para que le quiten el Mundial a Estados Unidos, ni se emocionen. Esto no va a pasar. Ya, se los repito, el Mundial ya no es de FIFA. El Mundial ya es de Estados Unidos y FIFA está de invitada y es la primera vez que esto ocurre en una Copa del Mundo. Quieran verlo o no quieran verlo así. En fin, algo que nos haya quedado por ahí, creo que eso sería prácticamente todo, Pues a ¿no? menos que salga algo de último momento, Rafa. Si quieres que dé algunas de las oye, dijiste lo de Córdoba, ¿no? A Toluca. Algunas de las altas y bajas, pero pues Sí. realmente son las altas y bajas más importantes de la Liga Mexicana. Tigres, sin hacer todavía nada oficial. Tijuana lo mismo, no ha confirmado a nadie. Santos se reforzó con todo y con nada. Bueno, no por ser grosera, ¿verdad? Pero Orona, Di Llorio, Ruexo y Ezequiel Vallaure fueron las incorporaciones. Querétaro igual tuvo pues muchas altas, pero Eric Dueñas, Alex Alcalá, Lucas Abacia, Daniel Parra, Byron Duarte y Esteban González como DT. Ahí ustedes más o menos vayan imaginándose. Bueno, Gallos va a ser un equipo nuevo. Eh, Si vamos a ver cosas nuevas en el torneo mexicano, Gallos sí tuvo muchos cambios. Veremos si son buenos o malos. Pumas solamente fue Garza, Jordan Carrillo, y Aaron Ramsey, bueno, que termina siendo baja. Albert Espigares es el DT de Puebla, para quien no estaba enterado. Juan Pablo Vargas, Mustre, Push, Daniel Gutiérrez y Kevin Velasco son las altas. Pachuca, y, bueno, que solamente. y en Chivas, Chivas, está lo de en Marín, que Chivas lo de regresa, está y Alan Mozo que no le encuentran al parecer llega acomodo, a o sea, Pachuca, lo han pero todavía colocado. no se hace oficial, pero creo que Alan Mozo llega a Pero Pachuca. el problema es que Pachuca no quiere pagar el sueldo de Mozo. Le está diciendo a Chivas, me lo llevo, pero tú pagas la mitad de su salario y yo pago la otra mitad. Y a Mauri Vergara no está muy convencido de ello. Pulido queda fuera, no sé a qué llegó. Chicharito queda fuera, no sé a qué llegó. Lamentablemente en uno de sus videos, y se me olvidó enviárselo a la producción, él dice que da a entender que su más grande error fue haber llegado a la ciudad y al equipo donde se le vio nacer y crecer. Triste que diga eso, triste que lo presione, perdón, lo especifique tanto Chicharito. Y bueno, y lo de Guti, pues tampoco nadie lo quiere. Cowell también fue una de las bajas de Chivas. Pero no dijo eso, Rafa. Dijo que pasó digo, no sé si es el mismo video o subió otro, pero el que yo vi fue que dijo que fue una situación que él esperaba que hubiera un resultado muy distinto a cómo le fue. Que fue Y que decepcionante. Y además sí, habla o de una sea, situación personal, ¿no? Que su mamá estuvo, al parecer, creo que grave, justo cuando le estaba sí, pasando un mal estuvo momento, un enferma tema de de lesión cáncer. con Chivas. Entonces, bueno, creo que más bien como que trata de explicar de cierta forma todo lo que vivió, no justificar, pero dando a entender, bueno, no la estaba pasando fácil, No, ¿no? no, pero hay un momento en que sí desestima Guadalajara. La desestima como ciudad y la desestima como equipo, ¿eh? Yo lo recuerdo perfectamente. Ahora, para los que, saludos a Sergio Dip, yo invité en Twitter para que precisamente vieran el lunes pasado los partidos de la Championship, para que vieran porque decía Sergio Dip, es que tiene ofertas de la Championship. ¿Qué Chicharito va a poder ir a jugar a la Championship, por vida de Dios? O sea, yo les decía, vayan y véanlo para que vean que el nivel de espectacularidad y de intensidad con respecto a la misma Liga Premier, digo, porque pueden ir a revisar quiénes están en la Liga Premier, perdón, en la Championship, y hay equipos que estuvieron en la Premier. Está el Leicester, que alguna vez fue el campeón sorpresa de la Liga Premier y no ha podido regresar. Está el Watford también. O sea, hay una gran cantidad de equipos que descendieron y no pueden regresar. Entonces, Chicharito ahí
a su edad, con sus achaques, sus lesiones y su verso, no, Ujú. hombre, él ya no está para jugar, él está para retirarse. Y bueno, pues en ese mismo video dice que ya encontró al amor de su vida. Pero lo mismo dijo con quién era la que, Camila Sodi, la que le dijo, te quedó grande la yegua. Pues a partir de ahí todas le han quedado grandes a Javier Hernández, ¿no? Sí, es de corazón inquieto, Chicharito. Así dijo, sí dijo lo del amor de su vida, pero también dice en la parte del video, no tengo equipo, ¿no? Yo creo que, a ver, no sé si Sergio Dip no ve a la Championship, yo creo que sí en algún momento la ha No, visto, hombre, que la va a pero a ver. ver, ni los jugadores, Rafa, que estén en su prime en la Liga Mexicana, la tendrían fácil en la Championship. O sea, nada más para entenderlo. O sea, no es en contra de Chicharito, no es porque sea Chicharito. Por Alexis Vega, ¿no? Sano, sin lesiones, no creo que le fuera bien en la Championship. No, es otro nivel. Por eso, ¿te acuerdas cuando Perdón, ¿te acuerdas cuando se habló de que Manchester City ya había asegurado a Messi y que Pep Guardiola había hablado directamente con él? Ya después Pep Guardiola lo dijo públicamente, él sabía que Lionel Messi en ese momento no podía jugar ya en la Liga Premier. No, no, es que es una liga de una alta exigencia física, de concentración constante, los 100 minutos que te dura un partido y de eso, la intensidad con la que la tienes que jugar. Y bueno, no, no hay ningún tipo de excusa en el área física como para pensar que que pudieras tener complacencia con él. No, no, no es una liga de muy alta exigencia y la Championship está poquito por debajo. Yo insisto, si mandaran los 5 mejores equipos mexicanos a la Championship, dudo que alguno quedara campeón, ¿eh? Dudo que alguno quedara campeón. Pero bueno, en fin. Pues ahora sí, recomendación musical, me imagino que debes traer muchas. Oye, a propósito, ¿que no te bronceaste en Acapulco? Porque no te veo un color así como No, sí me de... veo bronceada, ¿no? Yo digo, bueno, muy poquito. Además, te voy a decir qué mal comenzó el año. Me tocó el temblor que estuvo bien fuerte. Sí nos despertó a todos. Y todo, bueno, ese día donde me quedé había mucha gente de Ciudad de México, de diferentes partes. Agarraron sus maletitas, Rafa, y vámonos, como que sí, sí generó. Como el ruso Brailovsky. Sí, les generó mucho miedo. Sí, fue muy fuerte. Yo había sentido varios temblores, obviamente el del 2017, el del 2019. Sentí más fuerte este. Sí, sí, estuvo rudo. Aunque duró menos tiempo, pero sí estuvo muy intenso. Lo bueno, la buena noticia, creo que por ahí sí una persona perdió su negocio, lamentablemente, recibió la ayuda después, pero todo estaba bien. La gente así como, ¿sabes qué me cae bien la gente de Acapulco? Como de, no, ya nos pasó el huracán, ya nos pasó la inundación, ya como que todo lo ven del lado amable, pero sí estuvo bastante intenso. Sí estuve escuchando muy buena música, el bronceado pues igual y se los queda de ver, la peinada también, pero la recomendación musical no. Es de Ryan Castro y de Capó y se llama La Villa. Está muy buena la rola. Está para bailar. Yo sigo con ambiente festivo, no esperaba encontrarme con un ratón en mi casa, pero el ambiente festivo sigue todavía en este arranque del 2026, Rafa. Y trataré, uno de mis uvas fue llegar temprano. No fue hoy, pero bueno, hubo otras circunstancias. Trataré que para el viernes sea distinto. Esa uva ya se hizo pasa. Así, en tu primer compromiso laboral, que era el de hoy temprano, la uva ya se hizo pasa, se marchitó totalmente. Así que bueno, no te podemos creer, Elizabeth Patiño, pero bueno, espero que tu desayuno de proteína con el roedor que atrapaste lo puedas Qué disfrutar. asco. A ver, ¿y tu recomendación? Yo encontré una canción que se llama Todos bailamos la misma canción con la oreja de Van Gogh. Ahí se las dejo. Les va a Es gustar, movida o les va a es gustar. reflexiva? Trae un poquito de todo, intenta tener un mensaje, pero bueno, pues no se le da.
No es tan fácil de repente, pero está muy sabrosa la música, está saludable también la letra, vale la pena pues que la escuchen. Así que bueno, y pues, si quieren un poquito más de detalles de todo esto que estábamos platicando del Mundial y la repercusión en México, el blog debe estar publicado, yo creo ya ahí en la página de ESPN Deportes, así que vaya y búsquelo y tenga paciencia, insisto, son 2.200 palabras y sé que en estos tiempos a algunos hasta les da flojera leer los tweets porque dicen, son un montón de palabras, ¿cómo puedo leer yo tanto? Sí, los entiendo, Es pero uno de bueno, los háganle la objetivos. luchita, no hace Saludos a daño. Víctor, no recuerdo su apellido, me lo dijo, viven en Estados Unidos, me los encontré en Acapulco, era una familia grande, te adoran, Rafa. No, salúdanos a Rafa, es que lo queremos un montón. Viene contigo, yo dije, no, ¿cómo me va a traer a Rafa a Caray, Acapulco? Rafa, pasa sus, o sea, creen que ¿por qué, pasamos las Eli? vacaciones juntos, imagínate, Rafa, así con problemas y nos soportamos los días de grabación, sería No, difícil pensar en las vacaciones. sí, sí, la verdad tendría poco de festivo y mucho de martirio que eso ocurriera. Ya les dije, la primera vez que en persona conocí a Eli Patiño, no me saludó, me ninguneó, me dio la espalda y se fue. Saludó al resto de los que estábamos ahí y a mí me ignoró. O sea, imagínense Ya la hasta buena te compré un relación que café, hay. Rafael Ramos. Después, como que alguien te dijo, oye, no seas así, pues pobrecito. Y ya llevo un cafecito y un sandwichito de ahí de Starbucks y bueno, dije, ya, deja la pobrecita. Pero bueno, Ah, hasta el vámonos, nos viernes. escuchamos el viernes, si Dios no lo remedia. No dimos los partidos No, que pues hay el el viernes, viernes. son tres, me parece que el único interesante es el de América Tijuana, si mal no recuerdo. Pero ya hablaremos de ello el próximo viernes.